Bienvenidos todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos aquí a una conferencia más que organiza la rama Hesperia de la Sociedad Teosófica Española. Y quería recordarles, como todas las veces lo hacemos, que por la protección de datos, todos aquellos que no quieran aparecer su imagen en pantalla deben quitarla para que autoprotegerse de lo que sea. Y pueden usar el audio para contribuir con preguntas o comentarios cuando se les dé la palabra. O sea que vamos a escuchar hoy al presidente de la rama Hesperia, Carlos Pérez Menéndez, que nos va a hablar sobre coincidencias que marcan nuestro destino. Pero también quería hacer mención y agradecer a todos los que estáis aquí presentes en el Zoom, especialmente a Martín Leiderman, que hace mucho que no le vemos, y también a Fernando y en fin a todos vosotros que conformamos la familia teosófica. Carlos, sin más, tienes la palabra para hablarnos sobre esas coincidencias que marcan nuestro destino. Bueno, muchas gracias, Carmen. Reiterando lo que decías, quiero agradecer especialmente a todos vosotros que estáis presentes. Para algunos es un horario un poco, especialmente los que estáis en América, en las Américas, es un horario un poco intempestivo, pero bueno, como hacemos una conferencia mensual en la rama Hesperia pública y el jueves es el día el día de reunión que tenemos, entonces hemos aprovechado y queremos compartir con vosotros algunos de nuestras inquietudes, de nuestros pensamientos. Entonces, bueno, sin más voy a compartir pantalla. Y vamos a ver. Vale. Bueno, pues esta es perdona que ajuste aquí un poquito, así. Bueno, pues esta es entonces, como dijo Carmen, como señaló Carmen, se trata de un título, Coincidencias que marcan nuestro destino. Coincidencias que marcan nuestro destino. ¿Qué es de qué vamos a hablar? Bueno, todos hemos tenido en nuestra vida algunas coincidencias importantes que posibilitaron un cambio de rumbo o la toma de decisiones que nos ayudaron en un momento determinado. Creo que esto lo podemos ver cuando miramos nuestra vida hacia atrás y analizamos esos grandes momentos, decir, mira, si no hubiera pasado esto, no lo hubiera podido hacer, o qué es lo que pasó. Pareciera que el azar, la suerte o el destino se entremezclan, y inclusive en la cultura popular uno dice, qué suerte que has tenido, qué suerte que tuve, o era mi destino encontrarme con fulanito de tal, o era, en fin, una cosa que estaba, digamos, como si fuera predestinada, ¿no? Y otra, bueno, otros pensarán que ha sido puro azar, y que por lo tanto nuestra vida fue adelante o fue por un camino determinado gracias al azar, simplemente de manera fortuita. Pero tratemos de echar una vista más profunda, una visión un poco más profunda y ver qué hay detrás de todas esas coincidencias. Eh, y quiero comenzar contándoos para ilustrar de qué manera se producen esas coincidencias o cómo pueden llegar a ser. Algunas, yo he tenido algunas que efectivamente reconozco que han sido fundamentales en mi vida,
Y una os quiero contar cómo conocí a la Sociedad Teosófica, cómo llegué a la Sociedad Teosófica. Esto fue en Argentina, en Rosario, en la época en que, bueno, yo era estudiante, tenía, no sé, creo que 18 años o algo así, y estaba en primer año de la universidad, en ese entonces de la Universidad Tecnológica, que después me cambié. Pero bueno, era primer año, digamos, había una asignatura que era algo así como integración cultural al medio, creo que se llamaba, o algo así, donde se tocaban temas diversos un poco y había empezado con filosofía del conocimiento, de algo así. Y entonces me acuerdo que en una clase que éramos, qué sé yo, seríamos 100 o algo así, y que el profesor eh, estaba hablando acerca de la de epistemología, del conocimiento, como de la problemática, la filosofía, etcétera. Yo me acuerdo que estaba más o menos por detrás y levanté la mano y se me ocurrió preguntarle una cosa, porque le pregunté si él creía que instituciones como los Rosacruces podían dar una respuesta a los problemas estos de la vida, por qué estamos aquí y cuál es el objetivo de la vida, etcétera. ¿Por qué? Porque yo a los 15 años ya veía una publicidad que salía en el periódico de Rosario, donde los Rosacruces ponían publicidad, decían, ¿se ha preguntado usted qué es la vida? ¿Se ha preguntado usted por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y entonces eso a mí me llamó la atención, me interesó muchísimo, les pedí información a ellos y ellos me contestaron y bueno, quedó un folleto, una revista o algo así, y la cosa quedó ahí, ¿no? Pero entonces cuando se trató ese tema en la universidad, yo tuve la ocasión de hacer esa pregunta. Lo que me contestó el profesor acerca de si los Rosacruces podían dar respuesta o no, no lo sé, no me acuerdo. Pero lo que pasó después fue lo realmente importante. Se acercó a mí un compañero que no conocía de nada, porque éramos todos nuevos prácticamente, y entonces me dijo, lo voy a decir como lo dijo él, era argentino, claro. Dice, ¿vos preguntaste algo acerca de los Rosacruces? Sí, le digo. Y entonces él me dice, yo soy Rosacruz. Y de ahí comenzamos una amistad, íbamos a tomar café, a hablar sobre estos temas, me llevó a conocer algunos Rosacruces y tal, pero como la cosa iba así muy lenta, muy descarriada, y todo, un día me dijo, te voy a llevar a conocer o te voy a llevar a otro lugar donde que me parece que son más serios y que donde realmente se avanza, hay muchas cosas. Bueno, entonces fuimos al centro Anivesa en el Rosario y hablamos con nuestros queridos, Carmen, tú te recordarás, de Francisco Esposi y Nilda Esposi, queridos querida pareja, querido matrimonio que vivía allí, nos atendieron una noche a nosotros y estuvimos hablando un rato y ahí nos recomendaron ir a la sede que tenía de hacía muy poco la sociedad en la calle de Santiago y allí porque había un grupo de jóvenes y allí fuimos y nos integramos. Y yo ahí ya me integré y ahí conocí a Adela y ahí, bueno, pues es decir, ahí organizé nuestra vida. A partir de ahí, mi vida ha sido un cambio y todo porque se me ocurrió hacer una pregunta. Fijaos lo importante que es hacerse y hacer preguntas, ¿eh? No solamente quedarnos con la duda, con qué sería, sino también exteriorizarlo y relatarlo, porque si no, este muchacho no se habría acercado nunca a mí. Pero él también tuvo su recompensa, porque él, aunque no se quedó en la sociedad, estuvo un tiempo en el grupo de jóvenes, pero él también encontró pareja, fue a un campamento y se hizo pareja con una chica de San Rafael. O sea que él tuvo su recompensa, pero me llevó a mí a la sociedad teosófica, a reencontrarme con lo que posiblemente sería mi reencuentro con la sabiduría perenne. Bueno, pues esto
ha sido muy fuerte, porque yo no entendería, mi vida ha sido marcada siempre, ya voy a cumplir 50 años en la sociedad, como miembro de la sociedad, y entonces mi vida no se entendería sin esto que siempre ha caracterizado mi trabajo y ha sido un punto fundamental. Entonces, bueno, esto es un poco cómo surgen las coincidencias. Tengo más, pero no os voy a abrumar con ejemplos de este tipo. Pero vamos a aclarar algunos conceptos. En primer lugar, causa y efecto. ¿Qué es causa y efecto? Cada acción, esto lo sabemos por la ley de karma, ¿verdad? La ley universal de karma. Cada acción o causa produce un efecto, ¿eh? Siempre. Entonces, ese causa y efecto pueden estar más o menos separados en el tiempo. Pueden ser muy inmediatos, como cuando accionamos el interruptor de la luz y se enciende la luz, que hay apenas unos microsegundos de retardo, o puede ser como en el ejemplo este, un señor que se subió a una escalera que estaba dañada y se cae y tardó apenas menos de segundos en hacerlo, o puede ser, puede tardar años, como el caso de esta persona, esta chica que estudia, y luego de varios años pues obtiene una diplomatura. Entonces, lo importante es saber que, claro, causa y efecto siempre están relacionados, que son en realidad dos aspectos de la misma realidad. La causa determina el efecto. Es decir, que son como la cara y la cruz de la moneda, que los dos está puesto en una causa, el efecto puede tardar más o menos, pero está ahí. La causalidad, entonces, que es justamente la relación esta de causa y efecto, es el sustento del método científico y la utilizamos en nuestra vida diaria, permanentemente, ¿verdad? Es decir, estamos qué sé yo, tenemos sed, nos servimos agua, bebemos, porque sabemos que eso nos va a tener el efecto de saciarnos, de quitarnos la sed, por ejemplo. Hemos intentado, por supuesto no está dentro del propósito de esta charla hablar sobre el karma y todos los aspectos, para nada, ¿no? Sino que estamos enfocando en este momento solamente lo que es causa y efecto. Hemos intentado, digo, en general, en la cultura general, sin éxito, tratar de explicar el universo como una cadena, una serie de sucesos causales. Es decir, que uno genera el otro, este genera este otro y así, ¿no? Como si fueran las bolas de billar cuando se le da en el pool, cuando se le da el taco inicial, que se dispersan y una causa esta, ¿viste? Pero sin embargo se nos escapa. Esto no es suficiente realmente. Entonces, por otro lado, tenemos los sucesos acausales, que son aquellos en los cuales un suceso no es causa del otro y que tampoco son consecuencia de otra causa común, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el hecho de que estemos todos aquí en esta reunión por Zoom, en esta hora determinada, dice, bueno, tienen una causa común, que se ha enviado una invitación, que hemos programado la reunión y que la hemos abierto. Entonces, no son sucesos acausales, sino que realmente están motivados por una causa común. Luego, cada suceso tiene su propia cadena de causación, es decir, tiene sus propias causas y sus propias cosas. Pero lo importante en los sucesos que son acausales es que son estadísticamente independientes. Por ejemplo, arrojar los dados. Si yo tengo un dado, lo arrojo y sale un 6, tengo un sexto de probabilidad de que salga 6, porque el dado tiene 6 caras. Pero si cojo ese dado, lo vuelvo a arrojar, la probabilidad de que vuelva a salir 6 es exactamente la misma que si no hubiera salido antes. Siempre será un sexto. Por eso se dice que es estadísticamente independiente. Por eso esas cosas que se hacen cuando dicen la lotería, el año pasado
terminó en 5, entonces este año debe terminar en no sé cuánto. Dice, no sirve para nada, todo eso son especulaciones inútiles que, bueno, alimentan el tema de la lotería y de la ilusión de alguna gente, pero son estadísticamente independientes. Entonces, este tipo de sucesos, los acausales, son aleatorios, es decir, generalmente están guiados por el azar, que se estudian con el cálculo de probabilidades. Bueno, y ahora veamos una anécdota muy interesante, Jung y el escarabajo dorado. Jung, que fue un psicólogo suizo, vivió entre 1875 y 1961. Sabes que, bueno, es uno de los personajes más influyentes dentro de la psicología y uno de los que se han acercado más a la sabiduría perenne con las fuentes orientales, con el Zen, con los Vedas, con la Vedanta, etc. Bueno, pues a Jung le pasó una anécdota muy interesante. Resulta que estaba tratando a una paciente y esta paciente le relataba que soñó que le habían regalado un escarabajo de oro. Entonces, en ese momento, Jung escuchó un ruido en la ventana y este era de un insecto que intentaba entrar. Lo atrapó al vuelo, es decir, lo dejó entrar y lo atrapó al vuelo, y cuando lo mostró resultó ser una Cetonia aurata, que es lo más parecido a un escarabajo dorado en ese lugar, es decir, en Suiza y en esa época. No sé por qué me sale todo deformado. Mm, no lo sé. A ver, Pero se ve bien, ¿eh? Sí, sí. sí, pero sale mal. Bueno, bueno, Algunas. aceptémoslos como tal. Mm, Bueno, pues el escarabajo en Egipto, el dios se simbolizaba con el dios Kefri, que tenía cabeza de escarabajo, y era un símbolo de la transformación, del renacimiento. La paciente, relata Jung, era muy racionalista y tenía muchos problemas, pero no se abría a querer analizar, a querer ver su inconsciente, su mente, etc. Pero al ver esta coincidencia, que Jung dice que fue la más significativa que vivió, abrió su mente a lo inconsciente y cambió de actitud y ya pudo seguir con la terapia adecuadamente. Bueno, las coincidencias, entonces, claro, estamos hablando de este tipo de coincidencias que tienen una significación. Pensar que si nosotros vamos, por ejemplo, a una parada de autobús, espero el autobús número X y al cabo de 5 minutos viene el autobús, dice, caramba, qué coincidencia, esto es una señal. No, para nada, porque es algo altamente probable. Es decir, lo raro sería que el autobús no viniera, ¿eh? Pero efectivamente teníamos una esperanza de que eso sucediera. Pero estamos hablando de sucesos que tienen que ser altamente improbables, que no tengan una causa común, que no estén uno con otros relacionados. Y bueno, Jung estudió estos fenómenos desde su visión del inconsciente colectivo y de los arquetipos. Una cosa que destacó, en la cual se destacó Jung, fue justamente en la de ver el inconsciente colectivo, es decir, la de elaborar la teoría del inconsciente colectivo, que todos estamos sumergidos en un inconsciente común para toda la humanidad, que no es solamente el inconsciente personal, que existe, sino que también hay como otra capa, como otro ámbito, como otro mundo, que es el inconsciente colectivo, y que explica la aparición simultánea en distintos lugares y en distintas épocas de arquetipos, como le llamaba él, que son mitos, símbolos, tradiciones, etcétera, que son similares. Y decía, bueno, porque eso está en el inconsciente colectivo. El físico Wolfgang Pauli, que fue el premio Nobel por su aporte en la física cuántica, con
especialmente se lo conoce por el principio de exclusión, era en ese entonces era paciente del estudio de Jung, no era paciente directamente de Jung, sino que era paciente de otro porque, bueno, él había tenido problemas en su vida personal, una frustración amorosa muy grande, etcétera, y había caído en depresión y alcoholismo y se estaba tratando. Pero claro, como tenía una estatura intelectual muy grande, pues trabó amistad con Jung y comenzaron a estudiar este tema y juntos publicaron un libro que es La interpretación de la naturaleza y la psique en 1952. Ellos pensaron que la psique y la materia, es decir, la parte psicológica de nuestra naturaleza, la parte de la conciencia y la materia, están gobernadas por principios comunes, neutros, es decir, que no están, digamos que uno gobierna al otro, y que en sí mismos no son identificables, es decir, que se nos escapan, no son, digamos, observables objetivamente. El psicólogo estadounidense, que fue el padre de la psicología estadounidense, William James, que fue, por cierto, que fue miembro de la Sociedad Teosófica, dijo, somos como islas en el mar, separadas en la superficie, pero conectadas en la profundidad. Y esa es un poco la idea que subyace en la propuesta de la sincronicidad. Que por cierto, entonces, hablamos de sincronicidad y no de sincronismo. Sincronismo es cuando dos cosas suceden a la vez, pero como os decía, el hecho de que, por ejemplo, estéis todos compartiendo esta conferencia es un sincronismo, porque hay una causa común, estáis todos a la misma hora o aproximadamente, y bueno, simplemente es un sincronismo. Pero la sincronicidad, ellos acuñaron este término porque tiene un concepto diferente, porque se define como la coincidencia temporal de dos o más acontecimientos que no están relacionados entre sí causalmente, es decir, uno no es causa de otro, ni tienen una causa común, que son muy poco probables, es decir, ¿qué probabilidad había en mi caso de que yo planteara esa pregunta y hubiera alguien que estuviera relacionado, que fuera Rosacruz y que estuviera relacionado con esto? Pues realmente en un conjunto de estudiantes muy pocos, ¿no? Pero cuyo contenido es significativo para la persona que la experimenta. Aquí en la ilustración, supongamos, por ejemplo, que aquí hay una pareja muy acaramelada, una pareja de novios muy acaramelada que están viendo en un lago. Están ahí a orillas del lago, y en el lago aparecen dos cisnes que en una pose típica de los cisnes cuando están en el cortejo amatorio, pues resulta que hacen el cuello así formando un corazón. Entonces, claro, eso podrían tomarlo como una señal, ¿no? Dice, ¿qué probabilidad hay de que justo vengan dos cisnes que se pongan delante nuestro, que hagan esto? Bueno, pues esto evidentemente es una señal. Esto pueden ser señales o pueden ser encuentros físicos reales, encuentros de dos personas, como el que os he relatado. La sincronicidad es entonces una coincidencia significativa, pues puede ser algo que es percibido como señal o un encuentro material, un encuentro físico. Lo que siempre es importante, que interviene un sujeto para el cual la coincidencia tiene un significado. No se trata simplemente de una coincidencia, sino que le permite o tomar una decisión, encauzar su vida o ponerse en contacto con alguien simplemente. Entonces, la sincronicidad lo que hace es relacionar el universo interior con el universo exterior, con lo que hay en nuestro interior, en nuestra psique, en nuestros contenidos, en nuestra mente, con lo que sucede afuera. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, para esto vamos a ver algunas ideas. Una de ellas es una leyenda de la cosmología hindú, la red de Indra. Es una cosmología que está en los Puranas, aproximadamente 1000 antes de nuestra era, y que dice que el dios Indra
tenía en la cima del Monte Meru, tenía una red de cuerdas de seda que se formaba una red y abarcaba todo el mundo, que se expandía al infinito en todas las direcciones y que contiene en cada intersección una perla de gran brillo, una perla, un cristal, como queráis imaginarlo, de gran brillo que refleja sobre sí cada una de las perlas de la red. Cada una refleja todas las otras perlas de la red, y así sucesivamente como espejos hacia el infinito. De la misma manera que cuando vemos dos espejos uno frente a otro se ven las infinitas reflexiones. Bueno, pues aquí cada perla reflejaba cada una de las otras perlas. Esto muy significativo porque es una metáfora que está usada para indicar la naturaleza del universo. El todo está en cada una de las partes y cada parte tiene un reflejo de las otras partes. Por lo tanto, esto lo que nos dice, como es arriba, es abajo. El principio hermético de correspondencia, simbolizado en el doble triángulo entrelazado, como es arriba, es abajo, aunque también tiene otros símbolos, pero, o significa otros significados, perdón. Pero también está la relación, indica la relación que existe entre las partes y el todo. Es decir, ese reflejo de que el todo está en cada una de las partes. Como vemos, por ejemplo, en este fractal o en el helecho, que es una forma de la naturaleza que cumple los requisitos que es un fractal. La mayoría, hay muchísimas más cosas de la naturaleza que son fractales que las que se ven aparentemente. Bueno, pues, pero también significa este principio de correspondencia, como es adentro, es afuera. Es decir, arriba y abajo no son solamente en escala, el todo y lo individual, sino que también representa lo interior y lo exterior. Como es adentro, es afuera. Y por lo tanto es otra forma de decir el todo está en todo. Bueno, la matemática fractal, ¿por qué es tan interesante o por qué a veces nos interesa? Porque, bueno, representan no es solamente una distracción como si a alguien se le hubiera ocurrido, voy a hacer una figura que sea así, sino que esto existe o sale matemáticamente con unas ecuaciones bastante simples, y esto representa las soluciones, el espacio de soluciones para esas ecuaciones, y resulta que tienen propiedades muy interesantes. Esto lo descubrió un matemático americano, bueno, polaco, nacionalizado americano, Benoit Mandelbrot, que les dio una utilidad tremenda cuando se preguntaba, por ejemplo, ¿cuál es la longitud de la costa del Reino Unido? Porque ¿cómo la mides? Porque según el detalle con el que te vayas entrando y saliendo, siguiendo el contorno de todas las piedras, pues realmente esa costa tiene una longitud bastante infinita prácticamente. Digo, pero si promedias, que es lo que se hace, pues entonces tienes una longitud menor. Y la cuestión es que en los fractales se forman figuras que tienen semejanza infinita o un grado de semejanza grande. Es decir, que cada partecita refleja lo que es la figura como un todo. Y si vamos al detalle, si la pudiéramos ampliar, esta partecita también es otra vez una espiral como se ve aquí. Bueno, esta idea también está expresada en el budismo, con la idea de pratitya o el concepto de pratitya samutpada, que tiene varias traducciones o varios significados, como originación independiente, originación dependiente, es decir, que todos los sucesos están relacionados, génesis condicionada también, que siempre está la originación o digamos una reacción, un comportamiento, algo que se hace, tiene unos condicionamientos detrás porque son viene a ser como una respuesta al efecto de una causa anterior, etc.
pero también cosurgimiento dependiente o surgimiento interdependiente. Es decir, con esto ellos quieren decir que todo, en el budismo se quiere decir que todo está interrelacionado, que todo está articulado y que es la interdependencia o la interrelación de todas las cosas, porque todos los fenómenos se originan de manera dependiente entre sí, todos dependen uno y otro y están relacionados como causa y efecto. Y ahora vamos a recurrir algo a la ciencia. En realidad esto es de la técnica. El holograma es una especie de fotografía que se toma con láser y una técnica especial. No os voy a castigar explicándolos cómo se toma el holograma, pero digamos que con la luz, tiene que ser una luz coherente, no vale una luz común, una luz de un láser, y que bueno, mediante una técnica, unos espejos, lo que se hace es incidir sobre el objeto y hacerlo interferir con una luz que viene directamente del láser sobre la placa, que es esta, y forman en la placa no hay lentes en general, bueno, hay lentes que se utilizan para enfocar y todo, pero no hay lentes delante de la placa, y lo que forman son unas figuras de interferencia, son como unas manchas. Esas manchas, bueno, son, aquí está un poco representado, pareciera ser que no hemos sacado nada, que aquí no está presente el objeto, pero si al objeto lo volvemos a proyectar, esta vez con un láser similar, o con el mismo láser o con uno similar, que es esta luz que se ve aquí, detrás de la placa esta transparente que sostiene en la mano, que es el holograma, se ve el objeto, y se ve el objeto como si fuera tridimensional. Es decir, que cuando uno se mueve, ve distintos ángulos del objeto, lo ve con distintas características. Y bueno, por eso el objeto parece que está en 3 dimensiones, que está ahí detrás de uno, o delante de uno, perdón. Es bastante impresionante, yo tuve la suerte de verlo esto en el laboratorio de física en Argentina, cuando nos lo mostró el profesor, y claro, uno ve la imagen y parece que flotara en el espacio. La imagen se ve monocromática porque es decir, de un solo color, del color del láser, pero la verdad es que sí, que parece que está ahí flotando en el espacio. Luego hay otras técnicas más avanzadas y todo, pero no vienen al caso. O sea, hay de estos que parece que están realmente saliendo de una superficie, que está la persona hablando realmente. Y bueno, ¿por qué citamos lo de los hologramas? Porque tienen una propiedad pero muy interesante. Resulta que si cortamos un fragmento del holograma, es decir, de esta placa, cualquiera, sea en la esquina, en el medio, en una parte o en otra, y lo proyectamos, lo volvemos a proyectar, lo que vemos no es una partecita del objeto, sino todo el objeto, pero con menor resolución y desde una posición particular. Es decir, no nos vamos a poder mover tanto o no vamos a poder obtener distintas vistas si nos cambiamos de posición. Y esto es todo una metáfora también, justamente, de que en el caso, bueno, es una metáfora, en el caso del holograma, toda la imagen del objeto está presente en todo el holograma, está distribuida, es decir, el todo está en cada una de las partes. ¿Mm? Es otra metáfora del todo en cada parte. Bueno, basándose en esto, David Bohm, que fue un físico notable también, trabajó con Einstein y tuvo aportes muy grandes en la cuántica, y Carl Pribram, que fue un neurólogo que encontró que también en el cerebro, en la neurología, se daba esta característica de que en el cerebro hay centros de la visión, centros auditivos, etcétera, que son los que decodifican o interpretan la visión, pero luego lo que es el pensamiento, la memoria, etcétera, no está localizado en un punto como se creía antes con la frenología, que había distintas secciones del cerebro que se ocupaban de procesar cosas determinadas, sino que están más bien como distribuidos. Entonces, bueno, Pribram también se unió con Bohm
y con otros autores como Ken Wilber, y escribieron un libro que es La totalidad y el orden implicado, o también el paradigma holográfico, en el cual ellos postulan que se basan en la propiedad del holograma para describir la unicidad de nuestro universo. Es decir, saltaron ya de lo que es puramente científico a algo filosófico y místico, como veremos. Y entonces lo que dicen es que existe un orden explicado, que es la realidad que nosotros vemos, sentimos, que podemos tocar, sobre la cual actuamos, pero que eso es una expresión de un orden implicado, que es una realidad subyacente, y que entonces el orden explicado sería como una proyección de ese holograma, una de las posibles proyecciones de ese holograma. Entonces, ellos comparan el orden explicado como la imagen que nosotros vemos cuando se proyecta el holograma, y el orden implicado, ese orden misterioso que está detrás de todo, como el holograma que lo contiene todo. Y nosotros lo que vemos pues es solamente una pequeña proyección. Este modelo ha sido polémico para la mayoría de los científicos, pero ha sido muy utilizado, cada vez más utilizado y respaldado por otros que se inspiran en él o que lo utilizan en él. No es una teoría científica que pueda ser demostrada, sino que es un concepto, es un esquema, un paradigma, ¿verdad?, filosófico. Y David Bohm escribió esto: la fragmentación es una ilusión de la mente. El verdadero estado de las cosas es una totalidad indivisible. Digamos que, viniendo de un científico, de un físico cuántico, es bastante significativo. Bueno, volvemos a Jung, porque Jung utilizó el concepto de unus mundus, lo que le llamó unus mundus, un mundo, para designar a esa realidad unificada, subyacente, de la cual todo lo que vemos emerge y a la cual todo regresa. Él hablaba de esto, claro, en conjunción con lo del inconsciente colectivo. Decía que esto forma como una realidad, y él lo representaba como efectivamente aquello en lo cual todos estamos enraizados, en la cual todos tenemos nuestras raíces o tenemos nuestra representación aquí. El término unus mundus fue creado por Gerhard Dorn en el siglo XVI, que fue un alquimista, discípulo de Paracelso, para referirse precisamente a esa realidad suprema. Y Jung y Pauli lo utilizaron con la sincronicidad, porque creían que esto daba una explicación al fenómeno de la sincronicidad. Los arquetipos son expresiones del unus mundus, es decir, Jung hablaba mucho de los arquetipos, de que son como estructuras, estructuras como moldes, digamos, que existen, o figuras ideales que existen en la estructura de la psique, y que están en el arquetipo del padre, el de la madre, etc. Y que dice que son expresiones, en definitiva, de este unus mundus, de esta realidad. La sincronicidad, entonces, es posible porque los hechos objetivos, es decir, lo que está pasando fuera, y lo que hay en la conciencia, son ambos expresiones del unus mundus. Es decir, para Jung, esto es precisamente lo que explicaba este fenómeno de la sincronicidad. ¿Por qué se daban estas coincidencias que eran muy poco probables, pero sí que eran significativas? Y aquí vamos a recurrir también a algo que conocemos en teosofía, o que podríamos conocer con más profundidad, que es el akasha. El orden implicado de David Bohm, o el unus mundus de Jung, se relacionan con el concepto del akasha de los Vedas. Akasha es una palabra sánscrita que significa literalmente brillante, luminoso. Pero aparece con distintos nombres en muchas tradiciones antiguas,
y fue enseñado y fue citado reiteradamente por Blavatsky en sus obras, en La doctrina secreta, en Isis sin velo, etc. Akasha está relacionado con varios conceptos, con la luz astral. La luz astral es una irradiación de la casa, como una irradiación inferior de la casa, con el éter, que es aún una irradiación inferior. Pero bueno, no es el propósito tampoco que nos pongamos a analizar a fondo esto, que es tiene su complejidad, pero es muy interesante, sino que veamos que Blavatsky define la casa como la sutil, supersensible esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio, y que es la raíz del quinto elemento del éter. La raíz, no el éter, sino que es la raíz de todo ello. Esto es muy interesante porque cuando se habla de que la casa llena, penetra todo el espacio, bueno, aquí tenemos que citar que una de las teorías más modernas de la física es la teoría de los campos cuánticos. Los campos cuánticos, nosotros estamos acostumbrados a pensar en el mundo como un conjunto de partículas, en la materia como un conjunto de partículas, en los átomos como un conjunto de protones, neutrones, electrones, etcétera, y estos tienen constituyentes que son otras partículas, etcétera, que son los quarks, y así. Pero la teoría de los campos cuánticos, que por cierto está muy afianzada, es decir, ha producido resultados, predicciones y resultados muy buenos, nos dice que los ladrillos fundamentales de la materia no son las partículas, sino que son los campos, sino que son algo que llena todo el espacio, pero que tenemos actualmente, para el estado en que está la teoría, hay un campo por cada clase de partícula, un campo para el electrón, un campo para el neutrino, un campo para el quark up, otro para el quark down, etc. Pero que ese campo, todos los electrones, por ejemplo, son como modificaciones, perturbaciones de ese campo. En el grupo de estudio de ciencia y teosofía que dirige Martín, y el cual ya estamos extrañando y estamos esperando ansiosamente la próxima sesión, hemos tratado este tema con un vídeo muy bueno que hay del doctor David Tong, que dio para la Royal Society, y que explica muy bien esto, y realmente es fabuloso porque nos dice que inclusive en el vacío, o en lo que se considera el vacío, precisamente están estos campos. Existen ahí también, y de hecho a veces en lo que llamamos vacío, una caja donde inicialmente, una región del espacio donde inicialmente no hay materia, sin embargo, aparece espontáneamente materia y desaparece por la fluctuación de estos campos cuánticos. Entonces, esta esencia, no digo que esos campos cuánticos sean en la casa, pero que sí nos recuerdan que pueden ser una manifestación de la casa, porque realmente son justamente lo que producen todas las partículas, toda la realidad que nosotros observamos, que vemos, y que están omnipresentes por todo el espacio. Blavatsky también dice que la casa es la radiación del Mula Prakriti, que es la materia primordial o la raíz de la materia. El Mula Prakriti, el velo de Parabrahman, es eterno como el Parabrahman, pero que en la casa es como una radiación que ha producido cuando se produce la manifestación. Y entonces podemos pensar que este Akasha es de alguna manera el holograma cósmico desde donde todo se proyecta, tal cual lo intuían Bohm, Pribram y otros, como cuando hablaban del orden implicado. Y fijaos esto, podemos hacer una analogía.
que vosotros diréis es de formación profesional por mi profesión de informático, aunque ahora estoy retirado, con un ordenador, ¿eh? Con un ordenador donde lo que pasa en el ordenador, la unidad central de proceso, la CPU, que tiene el procesador, la memoria, discos, etcétera, es análogo al orden implicado. Y lo que hay en la pantalla y en los periféricos, en la pantalla, ratón y teclado, impresoras y la y todo esto, es una proyección de lo que hay en la CPU. Es decir, lo que existe, lo que vemos en la pantalla, depende de lo que hay dentro de la CPU que no se ve. La producción, pues los programas que están ejecutándose son los que determinan qué es lo que va a salir en la pantalla. Unido también con nuestras acciones, con el ratón o con el teclado, que entonces van a producir una modificación, una fluctuación aquí dentro, en los programas que están en ejecución, y esto va a modificar, o puede modificar o no, lo que hay en la pantalla. Y digo puede modificar porque todos sabemos cuando intentamos darle alguna tecla y no hace lo que queríamos, ¿verdad? Pero un poco, no intentéis estirar la analogía mucho más, ¿no? Pero bueno, pensad que si el ordenador entra en suspensión, por ejemplo, o sea, si queda suspendido, la pantalla se apaga, pero aquí en el orden implicado del ordenador todo sigue funcionando. Inclusive si lo apagamos, cuando lo volvemos a encender es como una nueva manifestación donde hay una memoria interna que hace que todo vuelva a la vida y que sea una continuación de lo que había en el encendido anterior. No se puede tirar demasiado más de la analogía porque todas las analogías son imperfectas. Obviamente los programas han requerido que alguien los hiciera, que se ejecutaran, etc. Y un hardware que es el ordenador externo, etc. Pero bueno, vale un poco para decir esta idea. Entre lo que hay subyacente, que es lo que tenemos dentro del ordenador, y lo que estamos viendo en la pantalla, que es lo que está sucediendo, que es lo que nosotros percibimos. Entonces, aquí lo que hay que ver, y que es lo que se la calla, es la fuente de tanto del mundo interno como del externo. Es la fuente de ambos, es esa realidad que abarca a ambos. Lo que ya, por lo tanto, se deduce de aquí que lo que hay en nuestra conciencia está necesariamente relacionado con lo que hay en el exterior y viceversa. Lo que hay en el exterior se relaciona también con nuestra conciencia. Un pensamiento, un deseo, una acción afectan inmediatamente al todo de alguna manera. Esto es importante, es como corolario de esto. Es decir, todo lo que pensamos se refleja, recordad la red de Indra, se refleja inmediatamente, ipso facto, en todas las otras esferas, en todas las otras perlas, en todas las otras unidades de conciencia, y la pueden afectar en muy pequeña medida o en mayor medida. En la casa, dice Blavatsky en Diálogos de la Logia Blavatsky, dice, la casa es la eterna conciencia divina que no puede diferenciarse, tener atributos o actuar. Fijaos qué grado de abstracción que le pone. La acción pertenece a lo que es reflejado de ella, o lo que es proyectado, diríamos, en el caso de la metáfora del holograma. Lo incondicionado e infinito no puede tener relación con lo finito y condicionado. Y en otra parte, en el glosario teosófico, dice Blavatsky, en realidad, Akasha es el espacio universal en que está inmanente la ideación eterna del universo, en sus siempre cambiantes aspectos sobre los planos de la materia y objetividad, y del cual procede el logos o pensamiento expresado. Bueno, aquí lo dejo para que lo investiguéis y que podamos reflexionar, pero realmente es un tema muy interesante. La intención. La intención como deseo
ya sea en su fase como lo veamos como deseo o como voluntad, es lo que mueve al universo. Debido a Tanja, por ejemplo, la sed de experiencias, es que el alma reencarna. El alma reencarna, tiene una nueva encarnación y aunque está muy bien en el Devachan y todo, pero luego decide que tiene que seguir experimentando. Nos movemos por las necesidades, por el deseo, por las intenciones. Annie Besant, en el libro Karma, dice: el deseo atrae la oportunidad. El deseo atrae la oportunidad. Muy interesante. Dice, si nuestra intención es fuerte, esta intención o este deseo polariza a las circunstancias externas e internas, y los lleva a estar en coincidencias favorables. Y esto es la causa, o esto es en sí la sincronicidad. ¿Qué causa que podamos descubrir la oportunidad, ser consciente de ella, aprovecharla? Bueno, aquí hay una frase de Paulo Coelho, que puso en el libro, en la novela El alquimista, que realmente me encanta y que dice esto: cuando una persona desea realmente algo, el universo entero conspira para que pueda realizar su sueño. Fijaos esto, qué bueno. Cuando una persona desea realmente algo, el universo entero conspira para que pueda realizar su sueño. Claro, porque ese deseo está también en el universo entero. Basta con aprender a escuchar los dictados del corazón y a descifrar un lenguaje que está más allá de las palabras, el que muestra aquello que los ojos no pueden ver. La experiencia de las coincidencias significativas parece requerir o requiere cierta resonancia. Es decir, nosotros podemos estar frente a una coincidencia significativa y que sea importante, pero no verla. No verla porque estamos obnubilados con nuestros pensamientos, nuestros miedos o nuestro pensar cotidiano, y no estamos abiertos a pensar de una nueva manera. Un estado de tensión, o sea, cuando hay una gran expectativa, una crisis, porque estamos en medio de una crisis importante, transformaciones profundas, es decir, que estemos digamos, encaminados a hacer una transformación, un desarrollo espiritual o una transformación de nuestra psique, pueden desencadenar la percepción de estas sincronicidades. Quiere decir que las sincronicidades se nos pueden haber presentado muchas veces, pero nosotros no hemos sido conscientes de ellas y quizás no las hemos aprovechado. Otras veces también puede ser que se han presentado y no nos hemos dado cuenta de que eso ha sido una sincronicidad hasta que hemos reflexionado. ¿Qué probabilidad había de que esto pasara así? Bueno, o gracias a esto, ejemplos de estos estados de sincronicidad se dan, o sea, de estados que se requieren de esa tensión psíquica o de esa expectativa, de esa transformación psíquica, en la cual es más probable que aparezcan estas sincronicidades. Son el enamoramiento, la muerte de un ser querido, o la proximidad de la muerte, pérdidas, la pérdida de una persona que se va porque se murió, etc. Un cambio laboral o una obra creadora intensa. Los creativos, los artistas o escritores o científicos o cualquier persona que esté trabajando con una obra creativa intensa, a veces se encuentra su fuente de inspiración en cosas externas que se le habían pasado por alto. También pueden venir a través de los sueños. A mí bueno, hay muchos ejemplos de esto, pero uno que siempre me llamó la atención fue el caso del ingeniero Singer, el que inventó la máquina de coser, que tenía el problema de decir, bueno, ¿cómo hago para poner la aguja en una máquina? ¿Por dónde
por dónde la cojo, por dónde la aprieto, porque resulta que si el hilo, como en la aguja de coser a mano, el hilo va por detrás, claro, la aguja tiene que pasar íntegramente la tela, y ¿cómo hago? Entonces no daba con la solución, pero tenía el intenso deseo de dar con una solución, y entonces su mente estaba bloqueada. Y una noche él dice que tuvo un sueño muy extraño en el cual estaba en una tribu de salvajes que lo habían hecho prisionero, lo habían atado a un poste y le arrojaban unas lanzas. Pero las lanzas tenían algo raro porque tenían una cuerda atada en la punta. Y entonces ahí se dio cuenta que su mente subconsciente, su buddhi, su intuición le estaba diciendo que lo que tenía que hacer era trasladar el hilo de la parte de atrás hasta la punta, hacer el loján en la punta, y coger entonces la máquina tenía que coger la aguja por la parte de atrás. O sea que fijaos qué cosas que bueno, eso es más que una sincronicidad, es un mensaje del inconsciente, pero es necesario esa experiencia creativa para poder acceder a ellas. Dice un autor de un libro muy interesante sobre sincronicidad, David Pitt, dice, es como si esta reestructuración interna produjese resonancias externas, o como si una explosión de energía mental se propagase hacia afuera en el mundo físico, y entonces nosotros podríamos añadir que entonces polariza las cosas que están afuera, o nos pone a nosotros, nos lleva, hace que nosotros decidamos ir en las condiciones y en la situación en las cuales se producen una sincronicidad de ese tipo. La oportunidad de la coincidencia, porque la sincronicidad es una oportunidad, tenemos que verla como una oportunidad que deberíamos poder aprovechar, porque la sincronicidad no es ni más ni menos que la voz de la naturaleza, la que nos dice que el todo y nosotros somos parte del todo y que todos estamos interconectados. Nuestro trabajo es entonces captar y decodificar el mensaje. El peligro que hay es el sesgo de la confirmación. El sesgo de la confirmación es la distorsión que se produce cuando uno cree una cosa, aunque esa cosa no sea verdad, y luego cualquier cosa que encuentra cree que está confirmando lo que él cree, porque lo interpreta pues erróneamente. Entonces, nuestro trabajo, claro, es estar abiertos, pero tratar de evitar ese sesgo. Dice, ya me parecía a mí, ¿viste? Pero, y no interpretar falsas señales. Requiere atención, discernimiento, desapego, discernimiento para tener las ideas claras, desapego, no aferrarse a las ideas preconcebidas, y apertura hacia lo desconocido. Es decir, si realmente estamos dispuestos a tener una actitud abierta hacia lo nuevo, vamos a poder encontrar esas coincidencias o esas señales. Confianza en el orden universal, puesto que a veces esto requiere tomar una decisión, ¿no? Ante la toma de decisiones y que no sabemos qué decisión tomar, si A, B o C, y son significativas, porque pueden ser muy significativas en nuestra vida y justamente marcan nuestro destino, tenemos miedo. Y es natural que tengamos miedo porque decimos, y si elijo A y me equivoco, o elijo B y me pierdo el A, en fin, hay una casuística y nuestra mente le da vueltas y vueltas y vueltas e intenta tratar de tomar una decisión. Pero intervienen otros factores, que es el factor emocional. Al final muchas decisiones se toman por lo que nos gusta o lo que nos disgusta, pero también interviene nuestro buddhi, nuestra intuición. Y sepamos que buddhi es uno en todos los seres. Por lo tanto, buddhi el buddhi que está en nosotros está unido al que existe en cualquier otra persona, o el que existe directamente es la naturaleza búdica
de todo el universo, de todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que confiar en el orden universal. Si confiamos en el orden universal, del cual somos simplemente una expresión, podemos afrontar más libremente las posibilidades de este tipo de cosas. Y nuestro destino, por lo tanto, no está escrito, sino que lo construimos con nuestras propias decisiones y con nuestros pasos por la vida. Nuestro destino no está escrito en ninguna parte cuando a veces decimos, es que era mi destino ir de aquí o pasar por esto, sino que realmente tenemos, lo vamos construyendo y lo vamos haciendo en la medida en que seamos conscientes. Y para terminar, quería leeros esta cita de David Pitt, del cual os dije antes, que dice en su libro Sincronicidad: la sincronicidad se ha plegado gradualmente en una dimensión totalmente nueva. En lugar de un mundo determinista, causal, en el que la mente y la materia son dos sustancias separadas, aparece un universo de sutileza infinita, que es más parecido a un organismo vivo creador que a una máquina. Desde las profundidades de este orden se despliegan armonías que se extienden por las esferas mentales y materiales en forma de patrones y conjunciones significativos que actúan como indicios de la unidad esencial de toda la naturaleza. Y con esto, muchas gracias, y ahora podemos pasar, dejo de compartir, y podemos pasar a... Bueno, Carlos, muchas gracias por tu exposición. Ha estado inmensamente ilustrativa y por lo menos nos estamos planteando el hecho de este libre albedrío, que no es una ilusión ni es algo que pueda quedar flotando ahí como un ideal, sino que realmente es un hecho. El tener ese poder de decisión a pesar de las circunstancias, de lo que nosotros llamamos en teosofía ese karma maduro, el cual nos hace nacer en una familia, en un lugar determinado, si venimos sanos o enfermos, etc. A partir de ahí tenemos muchas posibilidades de cambiar ciertos aspectos desde esa voluntad. O sea que ha sido muy clarificadora tu conferencia. Queda abierto ahora la palabra a todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta a Carlos sobre este asunto o quieran hacer una contribución directamente, como por ejemplo Martín. Fernando, en fin, todos aquellos que quieren hacer cualquiera. una participación, yo lo señalo un poquito con el dedo para romper el fuego. Martín, tienes la palabra. Gracias, Carlos, por esta conferencia. Quería oír tu opinión sobre, teosóficamente entonces, ¿cómo usarías tú usarías la sincronicidad como una herramienta de trabajo? Como a priori estar dándose cuenta, como tú dices, de la relación de la voz de la naturaleza como la describiste, o a posteriori diciendo, ¿por qué? O, ¿cómo usas esta herramienta? Yo sé que tuviste una diapositiva, pero fue bastante rápida. Por favor, comenta un poquito más, como un teósofo, ¿verdad? Con nuestro conocimiento, karma, etcétera, estados mentales. Gracias. Ya, muy buena pregunta, Martín, fantástica. Realmente, yo te puedo, a ver, esto es un terreno poco explorado.
¿no? Teosóficamente, o inexplorado casi. Entonces yo te puedo decir, obviamente, como todo lo que digo, siempre es mi opinión, nada más, ¿verdad? No tiene más valor que ser mi opinión, mi humilde opinión. Pero mira, yo me di cuenta y empecé a leer esto por un libro y tal, y lo leí, un libro de Deepak Chopra, bastante muy bueno, por cierto, El sincrodestino se llama, que según él es el mejor libro que escribió. Y, y empecé a recordar eventos en mi vida y me he dado cuenta de que efectivamente eso existió, y tengo algunos muy fuertes, como cuando me vine a España también, que están en el terreno más profesional, que no quiero aburrirnos con eso, pero efectivamente hay muchos. Realmente cuanto más empiezo a recordar, digo, vaya, pero qué coincidencia, esto fue porque hubo esta coincidencia, hubo esta... Claro, fue una sincronicidad, como... Ahora, es difícil verlo en el momento, porque en el momento que se produce, tú piensas cualquier cosa. Tú no sabes si realmente eso te va a conducir por un buen camino, si es tu camino, o si luego te vas a tener que retractar y tener que hacer el camino inverso o lo que sea. Es difícil darse cuenta en ese momento, pero lo que sí a mí me ha valido es para confiar. Confiar en que decir, mira, en estos puntos importantes de mi vida y de mi historia personal, ha pasado esto, y realmente yo no sabía nada, no tenía la certeza de que esto podía salir bien, de que esto podía... Entonces, esas decisiones o esas coincidencias apuntalaron ese camino, pero ojo, eso es solamente a veces una bifurcación. Tú puedes ir por ese camino o por esto, pero luego depende de lo que hagas. Luego depende, no es simplemente, bueno, me abandono como ya tuve algo que considero que ha sido una sincronicidad, una coincidencia significativa y tal, ya está, ya he cumplido. No, no, no. Ahí eso es solamente un paso, digamos, ¿no? Que hace que vayas por aquí o por allí. Si yo no hubiera preguntado en aquella clase acerca del propósito de la vida y todo esto, ¿hubiera conocido a la sociedad teosófica? No lo sé, a lo mejor sí, tarde o temprano. Pero claro, en ese momento fue muy significativo, muy importante, porque, bueno, pensad que en esa época no había internet, estoy hablando de los años 70, 71 creo que era, no había internet, y entonces, claro, las posibilidades de acceder a ese conocimiento estaban, no sé cómo podías buscar en la biblioteca, ibas, sacabas algunos libros, te hablaban de una cosa, de la otra, de los San Rampa, de no sé cuánto y tal. Pero todo esto era, tú dices, claro, pero después que me pusieron en el camino, ¿no? Que tuve el contacto ese, después hay que trabajarlo. Es decir, yo me hubiera quedado ahí de brazos cruzados, bueno, para mí no hubiera sido, realmente no habría marcado mi destino. Esas tienen la oportunidad de marcar el destino, pero luego hay que trabajarlo en el día a día. Eso es lo que yo pienso. Y que si se pueden ver en el momento, a veces uno piensa, dice, yo no sé si tuve ayuda invisible, si hay algo sobrenatural, mágico, yo creo que es más mágico todavía, que es el universo interconectado, y como dice Paulo Coelho, cuando deseas algo, el universo conspira para realizar tus sueños. Eso creo que es totalmente cierto, totalmente cierto. Gracias, Carlos, gracias. Patricia Chávez, que tiene la mano levantada. Tienes Hola, la muy buenas palabra. tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Carlos, tengo una pregunta. De hecho, yo leí el libro de Sincrodestino de Chopra y me llamó mucho la atención. Hay un factor muy importante que revela, ¿no? Que las mujeres somos más sincronizadas en determinado momento con nosotras mismas. Es decir, da ejemplos, ¿no? Que por ejemplo, llegan a la oficina vestidas de rosa, ¿no? Sin haberse puesto de acuerdo. La pregunta va concreta. Esta sincronicidad obviamente está reflejada solamente en el presente y en el futuro. ¿Qué quiere decir si está reflejada solamente en el presente y en el futuro?
Sí, que yo puedo pensar en este momento, porque al final de cuentas la naturaleza nos está enviando constantemente información o destellos de cosas que nosotros a lo mejor desde nuestra perspectiva aún todavía no podemos entender. Pero siempre está jugando lo que sería el cosmos y la naturaleza con nosotros en el aspecto de esas alarmas, ¿no? Para poder entender esa sincronicidad que quiere mostrarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, si yo pienso en alguien, inmediatamente se contacta conmigo, ¿no? Eso ya es una sincronicidad. Entonces, realmente, mi pregunta es, ¿solamente se presenta en el presente, en este momento que yo lo estoy viviendo, o también puede ser a futuro que nos esté mostrando algo? Gracias. Bueno, gracias, Patricia. A ver, presente y futuro. El futuro justamente es algo que, si vemos la idea de la casa como ese nivel subyacente a partir del cual se construye todo, él contiene causas, los efectos de causas que hemos realizado en el pasado, él y nosotros y nuestros colectivos y las personas con las cuales estamos relacionados, ¿no? Porque también participamos de un karma colectivo. Pero también tiene los efectos que vamos poniendo de lo que estamos haciendo en el presente. Es decir, que ese futuro se está conformando de acuerdo con lo que estamos haciendo en el presente, evidentemente. No está, a veces los efectos que hay marcados son tan grandes que no se pueden salir. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el caso con el hundimiento del Titanic, en su viaje inaugural que salió del Reino Unido hacia Nueva York, cruzando por el Mar del Norte, chocó contra un iceberg y bueno, eso ya es historia conocida, ¿no? Murió un montón de gente y todo. Pues hubo un empresario, Middleton, creo que se llamaba, que había comprado billetes para él y su familia en primera clase en el viaje inaugural. ¿Y qué le pasó? Que soñó 2 noches seguidas con un naufragio. Y la primera, bueno, dijo, claro, son los miedos de ir en barco, la travesía, lo normal. Pero cuando la segunda tuvo ese sueño, inmediatamente canceló los billetes y se salvó a él y a su familia. Entonces dice, ¿cómo puede ser eso posible? Si el futuro no está escrito y son consecuencias de lo que hay en el presente, ¿cómo puede él haber percibido eso? ¿Cómo pueden existir las premoniciones o las precogniciones? En este caso era una premonición, ¿verdad? Pero claro, tú dices, es que de alguna manera él pudo acceder a alguna manifestación de la casa, de ese que hasta su buddhi, su mente o su mente superior o su buddhi a través de los sueños, le dio ese mensaje, porque evidentemente había muchas papeletas para que eso pasara, para que el naufragio ocurriera. ¿Por qué? Por la temeridad, o sea, bueno, por ir en el Mar del Norte, que estaba lleno de témpanos, de iceberg, por la ambición del dueño de la empresa naviera para hacerlo en el trayecto lo más rápido posible y no tener los cuidados adecuados porque no había suficientes botes salvavidas, etcétera, etcétera, etcétera. Había muchas cosas que ya parecía ser que estaban determinando ese suceso de manera bastante irrevocable, digamos, ¿no? Y entonces, claro, tú dices, ¿y el pasado cómo juega? Hombre, el pasado es lo que ha producido esos efectos en el presente. Está presente, el pasado está presente en el ahora. Y el futuro es lo que hacemos ahora. Por lo tanto, lo que tenemos que ver siempre es en el ahora. Pero examinar el pasado y ver nuestra vida hacia atrás es bueno para encontrar un poco cómo nos hemos guiado, qué decisiones hemos tomado, qué pasos hemos seguido, qué hemos hecho, qué oportunidades hemos aprovechado, qué oportunidades
luego con el tiempo vemos que han pasado delante nuestro y no las hemos aprovechado. En fin, ese tipo de cosas, pero es un análisis solamente para conocerlos, pero con el pasado ya no podemos hacer nada, el pasado está, ¿sí? Si podemos utilizar una señal del pasado relacionada con algo en el presente, es decir, o algo porque entonces significaría que una señal que hemos recibido en un momento dado era útil para algo, una decisión o algo que me está ocurriendo ahora en el presente. Podría ser, no digo que no, podría ser, pero es que en el pasado ya tienes que haber tenido esa polarización, ese deseo, esa necesidad para hacer que las circunstancias ocurrieran de esa manera. Eso es lo que pienso. No sé, Patricia, si respondí a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Oiga, bueno, otra pregunta Ahora rapidísimo. no, la otra pregunta la vamos a dejar para después porque A la cola. hay tres manos levantadas. Marta, tienes la palabra. No quiero consumir mucho tiempo para que Carlos también sea más breve y que dé tiempo también a más personas. No, yo quería preguntarte rápidamente, la ley de la atracción, salvo que yo me haya despistado, no la has mencionado en la sincronicidad, y yo no sé si de alguna manera la ley de la atracción está subyacente en la sincronicidad. Y la segunda es, ¿podemos llamar sincronicidad cuando es ley del karma? Que es cuando el ajedrez cósmico está ya preparado para las circunstancias adecuadas, para poner en juego las circunstancias adecuadas y que pueda darse esa ley de la causa y el efecto. O sea, yo no veo tanto compartimento estanco entre las, bueno, dentro de que no hay ningún compartimento estanco, pero entre la ley de la sincronicidad o la sincronicidad y la ley del karma. Yo las veo, no sé, es muy difícil diferenciarlas. Y la ley de la atracción, que está también relacionada, creo que es muy importante. Y ya te digo, salvo error, no te he oído mencionarla. No, efectivamente, la ley de la atracción no la mencioné explícitamente, pero sí implícitamente, cuando decía que el deseo atrae las oportunidades, ¿no? Que efectivamente está implícito en esto. Tiene que haber una polarización interna para que entonces las oportunidades aparezcan. Y en cuanto a la relación de sincronicidad con el karma, sí, tiene efectivamente. Se puede ver como un aspecto de lo que es el karma, pero tiene un aspecto subjetivo, porque generalmente hablamos del karma como aquello que nos pasa, aquello que recibimos como consecuencia de lo que hicimos o algo así, pero en este caso se trata de cómo estamos forjando paso a paso nuestro destino. Y la sincronicidad es uno de los medios que el karma pone, digamos que dispone para que cumplamos con eso, para que lleguemos a eso. Gracias, Marta. Bermarí tiene la palabra. Muchas gracias, hermana Carmen. Yo lo que quería comentar es en qué medida encontramos que esta sincronicidad realmente está guiada por el maestro interior, porque cuando yo pienso en esa reflexión posterior, porque efectivamente concuerdo que las sincronicidades se dan, la reflexión a posteriori de cuando suceden, ¿en qué medida pensamos que justamente, bueno, yo cuando lo he percibido en mi persona, siento una seguridad total cuando tomo una decisión. Por eso de pronto pienso y hago la pregunta, ¿en qué medida nuestro maestro interior nos está guiando a ello? Gracias. Bueno, gracias, Bermarí. Míralo, efectivamente, el maestro interior es el alma, es el ser interno, y los fenómenos de la sincronicidad suceden porque hay una fuerza que nos está guiando, esa fuerza nuestra. Entonces, que nos hace poner en situaciones. ¿Por qué se me ocurrió? Fijaos esto. ¿Por qué se me ocurrió ir a tal sitio que podría haber ido a este otro, que es el que voy habitualmente? Pero fui a este sitio y me encontré con una persona, con un conocido, con un amigo que hace mucho que no veía, y a partir de ahí comenzamos a hablar y surgió la oportunidad de hacer algo juntos. Y después, ahí lo tienes. Ese es
maestro interior que nos está haciendo tomar a veces decisiones un poco extrañas, si lo piensas con la rutina mental o con el gusto habitual que tenemos, ¿no? Ese maestro interior, efectivamente, es lo que cuando decimos en la sincronicidad, es una correlación entre lo que hay adentro y lo que hay afuera. Lo que hay adentro es fundamentalmente, estamos hablando no solo de nuestra naturaleza psicológica de mente y emociones, e inclusive la física, sino también fundamentalmente de nuestro maestro interior, porque muchas veces, o de nuestro ser interno, que muchas veces se vale de ese tipo de cosas para ponernos, para cumplir su misión, porque recordemos que nosotros como personalidades encarnadas y todo, estamos para cumplir una misión que es la de nuestro ser interno. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, Fátima tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido excelente. Y mi pregunta está muy relacionada con la de la hermana Bermari, solo que en lugar del maestro interior yo quería preguntar, ¿cómo ves tú, Carlos? Y quizá es una manera también, quizá los adeptos o los maestros de sabiduría nos intentan ayudar, ¿no? Como esa especie de espacio en el que nos lanzan unas pistas, nos sacan de tal. Hay veces que eso que hablas de la intención, hay veces que es esa especie de Inspiración. pedir ayuda al cielo, sí, y de repente llega y luego, bueno, aparte que si siguiéramos con nuestro estudio nos tocaba justo hoy el capítulo de los adeptos, ¿no? Entonces, bueno, pues cada adepto que gobierna los diferentes tipos de adeptos y tenía mucho que ver con todo esto que hablabas de esto, de la inspiración, de las ayudas, de las... bueno, ¿cómo ves tú esto? Gracias. Gracias, Fátima. Mira, eso evidentemente existe, pero tenemos que tener en cuenta que los adeptos, la jerarquía de grandes seres que tratan de ayudar la evolución de la humanidad, pues ayudan a quienes están en condiciones de recibir de esa ayuda. Es decir, a veces podemos ser muy pretenciosos y pensar que nosotros merecemos una inspiración, una ayuda que nos vino de arriba y que o que nos vino de adentro, digamos. Hay una frase que dice, cuando el discípulo está preparado, el maestro siempre aparece. Y hay un artículo muy interesante de Jay Mills que dice, analiza esto y dice, ¿cómo aparece? Dice, porque tenemos que viajar, tenemos que visitar lugares, ashrams, no sé cuánto. Dicen, no, el maestro siempre aparece en nuestro interior. Es decir, es el maestro interior, es donde aparece el verdadero adepto, digamos. Al principio, nuestro ser interno es nuestro maestro interior y es el que nos va a guiar en todo. Cuando hay cuánto de alguna inspiración, alguna idea, alguna sabia decisión que hemos tomado ha venido solamente de nuestro ser interno o ha sido inspirada también desde afuera por alguien que estaba observando nuestro camino y nos pretendía ayudar. Creo que no lo podemos saber, por lo menos en nuestro estado común de evolución. Pero da igual, porque el maestro y nosotros, el adepto y nosotros somos uno. Y si todo está relacionado. Entonces, siempre aparece a partir de ese ser interno, de esa relación interna, de ahí pasa a la psique, a la mente, a la acción, etc. Entonces, ¿hasta qué punto es una inspiración causada por un maestro? Bueno, podría ser. Por ejemplo, Olcott, cuando en los orígenes antes de que se originara la sociedad, Olcott era era un ingeniero agrónomo, pero además tenía varias funciones, era un funcionario, y era también periodista, escritor. Es decir, él hacía artículos para los periódicos. Y a veces, como estaba muy de moda y muy revolucionando el espiritismo,
pues él a veces hacía algunos artículos sobre lo paranormal, sobre las apariciones y todo. Y entonces dice que él relata que un día, pasando por un kiosco, por un lugar donde se vendían periódicos y todo, dijo: ¿cuánto hace que no veo o que no leo nada de esto? Y se compró un periódico. Y ese periódico le llevó a ver, había una nota que hablaba sobre las experiencias de dos hermanos psíquicos que estaban sucediendo en Estados Unidos. Y entonces el periódico para el cual él escribía se lo propuso y decidieron enviarlo a ese lugar, a la granja de los hermanos Eddy, donde se reunió con Blavatsky. ¿Eso qué fue? ¿Fue solamente una casualidad? Supongo que no, que ese ha sido inspirado por alguien más que su ser interno, que decía: oye, igual que a Blavatsky le dijeron, su maestro le dijo, tienes que viajar desde París a Estados Unidos y estar allí, pues creo que efectivamente ha sido con una inspiración mayor. Pero a nosotros, en nuestro nivel, nos da igual. Provenga de solamente lo que tenemos que ver que venga de nuestro interior. Muy bien. Muchas gracias. Julián García, tienes la palabra, Julián. Sí, perdón. Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Un poquito con Muy él. bajo. Acércate más al micrófono. ¿Se escucha mejor? No sé si se escuchará mejor. Ahora un poquito mejor. Ahora mejor. Sí. Bueno, sí, buenas tardes. Yo quería comentarle algo, Carlos, porque esta charla a mí me moviliza bastante, porque sí, yo tengo muchas coincidencias, me han pasado varias cosas. A partir quizás, o quizás antes, porque yo tengo así cuestiones como psíquicas, pero este último tiempo me vienen pasando algunas cosas que, como no sé si preocuparme, si lo tengo que consultar. Alguien me dijo que yo esto no lo tenía que hablar, pero yo lo voy a hablar, porque digamos, no sé si es por la casualidad o realmente por todo lo que se está hablando acá. Porque, digamos, usted ha relatado algunas cosas que sí, yo quiero pensar de que esto sucede por todo lo que se habla. Pero yo, por ejemplo, vine a vivir acá a un lugar donde yo no conocía este lugar. A raíz de que conocí a una persona, bueno, yo vine a este lugar que no me era desconocido, y sin embargo, cuando vengo acá, me pasa que primero como que yo había estado acá siempre, como que había estado en este lugar siempre. Y después cuando empiezo a recorrer el lugar, me doy cuenta que yo había soñado con este lugar, o sea, había tenido sueños de lugares, de calles, sí, lugares topográficos que yo los había soñado. Entonces, y después otras coincidencias que no voy a exponerlas acá. Perdona, ¿cuál es tu pregunta? Y eso, que a mí me preocupan las coincidencias, me están preocupando en mi ser. Y no sé si es que tiene que ver con algo que yo produzco o es realmente algo que acontece en las personas, en la Muy psiquis, bien. eso. Ahora contesta Carlos un poco a tu pregunta. Bueno, en eso no se pueden establecer reglas generales. Cada uno tiene que hacer un examen, tiene que ser consciente, estar atento, y muchas veces las coincidencias, a veces podemos estar viendo fantasmas por donde no los hay, pero las coincidencias se pueden percibir mejor a veces cuando han pasado, después que hemos hecho una trayectoria, después que ha pasado un tiempo y estamos haciendo una revisión de nuestra vida, entonces nos damos cuenta de esas coincidencias.
yo no planteo, como en relación con la pregunta que hizo Martín, justamente, él lo dijo y creo que lo comenté en ese no planteo ir por ahí mirando a ver si tengo alguna coincidencia, a ver si hay alguna señal que me diga qué tengo que hacer. No, para nada. Simplemente que nosotros podemos percibir esto como una expresión de la realidad de que estamos todos interconectados y luego cada uno el significado que le da a lo que le pasa en su vida, las cosas que encuentra, sus contenidos interiores, solamente lo puede saber cada uno. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeñito comentario porque me ha Sí. inspirado tus palabras. Yo creo que es una de las funciones, una más de las funciones del karma, porque en realidad del karma sabemos muy poquito. Tenemos unas nociones muy elementales. Y en una de las cartas de los maestros dice que para conocer realmente cómo funciona la ley de karma hay que ser ya un adepto. Por lo tanto, nosotros vamos desvelando, y esto de hoy, Carlos, a mí me desveló otra de las facetas del karma, que en realidad estamos viviendo en una red, en un tejido tan entretejido que no somos conscientes totalmente de distintas, digamos, corrientes que nos están llegando. O sea que esto, para mi forma de ver, a mí me amplió el conocimiento que podemos llegar a tener de karma, que solamente conocemos acción, reacción del pasado que viene al presente y que el mal karma y el buen karma y todo eso no existe en realidad, ¿no? Porque también hay una faceta en la cual de pronto nos vemos sumergidos en situaciones que no nos corresponden por karma. Un accidente, una muerte prematura o lo que fuera, que son cosas que de pronto no están marcados en ese karma fijo. ¿Y eso qué pasa con eso? O sea, esto viene a ampliar y complementar y a desvelar otro de esos vías de comprensión para comprender mejor cómo funciona el karma, que no es simplemente esa ley de acción y reacción, porque en realidad estamos actuando, curando el pasado, actuando en el presente y planificando para el futuro. O sea, que el karma no existe atrás para adelante, sino en los 4 sentidos. Y esto, para mí, y muchas gracias, Carlos, para mí has levantado ese velo todavía de lo que es la ley de karma, que es bastante desconocida. Nada más que esto. Ahora, en este impasse, Marta ha vuelto a pedir la palabra y también Isabel Pérez también ha pedido la palabra. Marta. Estaba yo mientras escuchaba a Carmen y viendo un poco, que yo creo que no, pregunto, no, yo creo que no sería un mal ejercicio y quizá sería más bien nada más que una elucubración, pero yo creo que puede ser, nos puede ayudar. Cuando nos pasa, nos sucede algo, un acontecimiento generalmente que no lo deseamos, que sea un suceso desafortunado o que no queremos que nos suceda, incluso tener la experiencia mental o decir, oye, ¿por qué? ¿Cuál puede ser la causa de este suceso trágico, entre comillas, o no tan trágico, o de esta falta de resultados que estoy teniendo, incluso en el camino espiritual? No estoy teniendo todos los resultados que yo desearía.
a pesar de que me aplico teóricamente, ¿no? ¿Qué puede haber detrás? ¿Qué causa puede haber que me está produciendo este resultado? Cuando creo que estoy haciendo todo adecuadamente para no tener estos efectos, ¿no? Yo creo que puede ser un ejercicio que, independientemente del mayor o menor acierto, nos puede ayudar a ir asumiendo la responsabilidad, ir poniendo un poco de luz y taquígrafos y de observación para que nos pueda servir esta ley del karma, ¿no? ¿Tú cómo ves, Carlos? Ya sé que puede que erremos, que puede, bueno, da igual, pero mientras Sí. para nosotros sea coherente y nos puede ayudar, yo creo que eso puede ser un buen ejercicio. Mira, yo creo que sí, que cuando en general examinamos un comportamiento o un contenido interno de nuestra psique, eh, suele dar mejor resultado cuando lo hacemos, por lo menos para mí, cuando lo hacemos en largos periodos de tiempo. Es decir, no simplemente cuando examino el día o este mes o este año o que me ha pasado ahora, sino cuando veo la trayectoria. Y la trayectoria a veces es lo que te da idea de la tendencia. Y saber las causas para si estás en una situación difícil o una situación desagradable o algo así, realmente es muy difícil saber si es un karma tuyo personalmente que está maduro y que se está manifestando ahí, si es una acción nueva, porque que algún otro, que un tercero ha producido y te está afectando, porque también las hay acciones nuevas que no están en tu karma, pero están ahí y te afectan. O si es parte de lo que es el karma colectivo, porque a veces pensamos en el karma como algo individual y estamos pensando, yo hice esto, me corresponde esto, pero estamos obviando todas las interacciones y todo lo que nos corresponde con la red. Por el hecho de ser, por ejemplo, una persona que vive en España, en Europa, que consume determinada cantidad de agua, que contamina determinada cosa, que hace esto, que hace lo otro, que utiliza tales recursos, estamos incurriendo en un karma colectivo, ¿sí? Y entonces dicen, ¡oh, qué barbaridad, qué calor que hace hoy! Mira, en pleno abril, 27 de abril, y tenemos 31 grados de temperatura en Madrid. ¿Cómo puede ser esto? Pues ahí está lo del karma colectivo, ¿sí? Entonces yo creo que ese análisis, Marta, sí, pero la sincronicidad te puede llevar o te puede dar indicios, pero no lo veo tanto como un análisis, como una herramienta de análisis de lo que estás haciendo, sino como algo, como un factor que sí que te permite esclarecer ciertas cosas. Porque a veces ves, creo que había un artículo de Rada Burnier, creo que era, que se decía así, señales por todas partes, ¿no? Decía ella. Y eso me gustó porque efectivamente, si uno está abierto, con los ojos abiertos, con los ojos internos abiertos y nos quitamos de los condicionamientos y de cosas, podemos encontrar qué es lo que estamos haciendo y que está bien o qué pensamos que deberíamos hacer. Gracias, Marta. Isabel. Vale, voy. Carlos, mira, esta exposición que has hecho hoy me ha dado pie a relacionarlo con el tema del magnetismo, de las vibraciones. Me ha dado pie también a pensar que quizá como tenemos una gran responsabilidad cuando dijiste que nuestros pensamientos y nuestras acciones afectan al todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay una gran responsabilidad, primero individualmente para con el todo, y entonces pensaba, pues bueno, se me ocurría ahora mientras hablabais que quizá pues hay que hacer bastante como hincapié en preparar nuestros vehículos para volverlos más sensibles, sensibilizarlos, para que de esa manera seamos como más receptivos a lo que ocurre en nuestro interior y a lo que ocurre en nuestro exterior, ¿no? Y para poder estar atentos a esas sincronicidades que nos van a ir viniendo. Pero bueno, más que nada la exposición era eso, el magnetismo, la vibración, las vibraciones, que para mí pienso que están relacionadas con la sincronicidad, ¿no? En alguna manera, no sé.
Sí, gracias Isabel, lo de las vibraciones, claro, porque todo pensamiento, sentimiento, deseo, acción que nosotros pongamos en movimiento, todo eso son causas, no solamente la física, todo eso son causas y tienen efectos, tienen consecuencias, tienen efectos. Y esas consecuencias afectan a todo el resto, a lo que no somos nosotros, como a nosotros, porque en realidad estamos todos interconectados. ¿Y dónde reside esa interconexión? Pues justamente en esa realidad implicada o en la casa, ¿verdad? O en una manifestación de la casa, donde realmente están ahí relacionados causa, efecto, acción, consecuencia y todo esto, y donde vamos escribiendo nuestro propio futuro y donde vamos haciendo nuestro destino. En la medida en que nuestros pensamientos sean más nobles, más relacionados, digamos, menos condicionados por nuestra naturaleza egoísta, fragmentaria, etcétera, evidentemente vamos a poder influir en vamos a poder acceder a una porción más, a una porción mejor de la red esta del todo interconectado, de la red de Indra, y que nos va a permitir sintonizar con ello. ¿Por qué estamos todos aquí en lugar de, qué sé yo, estar viendo un partido de fútbol o que no tiene nada de malo, ¿no? Pero digo, cada uno se va orientando de acuerdo a sus especialidades, ¿no? A sus pensamientos, deseos y todo. Por eso recalco también aquello, el deseo atrae la oportunidad, y lo que decía Paulo Coelho a mí me encanta. Dice, cuando deseas algo realmente, el universo conspira para que logres tus sueños. Gracias, Isabel. Martín, Gracias a ti. has vuelto a pedir la palabra. Tienes la palabra. Gracias, gracias. Sí, este tema es tan fascinante. Nuevamente, gracias, Carlos, por traerlo a la luz. Yo me doy cuenta en la radio, en la televisión, en las noticias, cómo esta sincronicidad, por ejemplo, relacionada con eventos, catástrofes naturales, terremotos, huracanes, etcétera, lo usa sobre todo las religiones con una intensidad, ¿verdad? De Dios ha castigado a esta ciudad, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Y eso impacta sincronísticamente, si lo puedo decir de esa manera. Si una persona ha crecido, ha copiado, ha memorizado, ha dañado su alma supersticiosamente, copiando a los padres, en los templos que uno fue, ¿verdad? Es algo terrible, ¿verdad? Tenemos que mirar, que tú pusiste o dijiste algo en una diapositiva sobre el miedo, interpretaciones equivocadas, y yo creo que esto es como una herramienta, ¿verdad? Que es a posterior, pero como una herramienta de estudio de nuestro estado mental, etcétera. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, precisamente estoy de acuerdo. Tanto lo que existe, tanto la sincronicidad ocurre en los dos sentidos, es decir, que tanto lo que nosotros pensamos, deseamos y actuamos influye en el exterior como lo otro influye en nosotros. Y estos hechos son conocidos por los medios que intentan crear una situación generalizada de miedo. Porque por eso se resaltan tanto las noticias que son catastróficas, que señalan el aspecto, lo peor de la naturaleza humana. Este asesinó a su mujer, este asesinó a su hijo, en fin. ¿Por qué? Porque también hay una intención. Y mira, yo no soy de las teorías de la conspiración para nada, pero sí que hay algo claro, evidentemente, y es que, y inclusive con nombres y apellidos, ¿no? Pero es que, como se dice en el periodismo, lo bueno no es noticia, entonces, digamos lo malo, porque eso es lo que causa polémica y que la gente esté enganchada, porque el miedo hace que estés enganchado y ellos te van a vender publicidad, que es el negocio de ellos.
pero además cumpliendo una estrategia muy ladina, y es que las personas con miedo son más fáciles de conducir, protestarán menos. Entonces sí, es cierto, todo lo que dices tienes razón, y en eso tenemos que tener preciso. Pero ¿cuál es la salvaguarda? Es que al final de cuentas esto es como una radio, ¿no? Tú puedes sintonizar esta emisora o la televisión, te puedes sintonizar este canal o puedes sintonizar este otro. Depende de ti. A ti, si tú estás en una sintonía que estás preocupado por ver la vida como tal, la belleza de la vida, la armonía, pues todo eso no te va a afectar. Todo eso no te va a afectar, no te va a causar miedo, porque nosotros podemos saber que realmente la vida es una evolución y que hay personas que están más atrasadas, otras más evolucionadas, pero que todos estamos creciendo, evolucionando, desenvolviéndonos. Eso es lo que pienso. Gracias, Martín. Bueno, muy bien. Vamos a ver si alguien más quiere hacer. Tenemos todavía unos 10 minutitos. Terminamos cuando no haya más cosas. No, O terminamos estamos cuando escritos no al haya tiempo. más Sí. cosas. Yo lo único que quería agregar un poquito, otra reflexión, porque escuchando todos los comentarios me van surgiendo ideas. Y es que realmente privilegiados los miembros de la Sociedad Teosófica por conocer estas leyes. Y especialmente está la ley de karma y de sincronicidad, porque para mí ahora la tengo ahí amasando profundamente, porque me resultó muy interesante, porque ya desde el momento en que estamos conociendo la ley de karma, estamos modificando nuestro karma. Claro. Ustedes fíjense qué sencillo es, y que no hay que ir a ningún lugar ni pensar de manera diferente, simplemente por el hecho de conocer, saber que existe esta ley, ya estamos cambiando nuestro karma. Inclusive nuestro karma, si es duro el presente, lo que estamos sufriendo, va a ser más suave, porque lo vamos a comprender. Entramos en un estado de comprensión. Y esta es la maravilla de que, como decía Isabel, ¿no? Esa idea de que todo afecta al todo, es que siempre ha sido así. Esto es una ley universal desde el principio de la manifestación. Y estamos todos unidos. Y el comprender estas leyes hace que todo se suavice y que comprendamos mejor lo que pasa afuera. Ya no hay ese resentimiento, esos estados de odio. Mira lo que hace fulano, lo que hace mengano, o cómo esto no tiene solución. Entramos en otra, y entonces cambiamos nosotros y cambia el entorno, porque estamos afectando a todos los demás. Era esta reflexión que me vino ahora al final, que digo yo, qué bien el conocer y el saber cómo funcionan estas leyes. Muchas gracias. Estaba recordando una frase que se repite bastante en temas de coaching y de autoayuda y todo esto, que es que la vida no va de lo que te pasa, sino de cómo afrontas lo que te pasa. Y creo que es totalmente cierta, y es así. Nosotros somos los que tenemos el mando del televisor. Los canales pueden ser una basura, pero nosotros elegimos cuál ponemos. Gracias, Carmen. Marta, tenemos unos minutitos. Nada, unos minutos. Es una recomendación de un libro de un yogi del siglo X que se llama, lo conocéis mejor que yo, Dharmarakshita, que fue maestro de Atisha, y que le escribieron 119 versos sobre las posibles causas
de los efectos que sufrimos, ¿no? Hace ahí como una presunción de causas y efectos. Se llama la rueda de las armas afiladas. La rueda de las armas afiladas o la ley del karma. Y son 119 versos que este gran yogi se lo transmitió a Tisha en el siglo X y que la verdad es que me está resultando súper interesante, por si os interesa. ¿Queréis? Bien, gracias, ¿Lo quieres Marta. poner en el chat? No sé si sé ponerlo, pero... Antes de cerrar, quería decir que, bueno, aquí hay una referencia de Bermari. Dice, recientemente se dio una práctica en la sección mexicana sobre el Dios personal impersonal por Leonor Ruiz. Tal vez ayude al cuestionamiento de la hermana Fátima. Después los agradecimientos. Emilce, muchas gracias, Carlos. Excelente exposición. Julián García, muchas gracias por la charla, muy interesante todos los conceptos. Saludos a todos. Eduardo Facio, gracias, ha sido de bastante interés. Y Ricardo, gran y muy interesante sesión, Carlos. Un abrazo a todos. O sea que ha habido aquí una serie de agradecimientos. Bueno, Carlos, ¿tú quieres agregar al fin un final de algo? O, Sí, solo nos queda, bueno, no, nada más que solo nos queda invitar para el próximo mes, para mayo, el 25 de mayo, que te toca a ti, Carmen, una conferencia sobre buscando el sendero secreto, al cual estáis todos invitados también, en este mismo canal y a esta misma hora. Bueno, pues nada, entonces muchas gracias a todos por vuestra presencia, vuestras colaboraciones, preguntas. Y entonces seguimos nuestra labor en el 25 de mayo con la próxima conferencia. Gracias a todos y que terminen de pasar una feliz tarde. Muchas gracias. Feliz día y una feliz noche. Gracias, Carmen. Gracias a muy todos. amable, gracias. Gracias. Muchas gracias. Carlos, hasta luego. Gracias. Soy Víctor. Víctor te saluda. Víctor, ¿qué haces, Víctor? Es compañero de trabajo, qué alegría, qué sorpresa. Víctor, ¿cómo estás? Lo vi en el estado y dije, voy a asistir, porque claro. Carlos siempre tiene cosas interesantes que decir, así que no sé nada del mundo y solo puedo asistir para verte, la verdad, aunque la verdad que me ha parecido muy interesante. Bueno, te llamo y te digo algo, ¿sabes? Hablamos un ratico. Tengo responsabilidades ahora con el niño, pero te llamo un día, ¿vale? Te llamo en breve. Esos son los Un beso. Hasta pronto, Venga, Víctor, gracias. adiós. Gracias. Gracias.